¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Paso por aquí un momento para hacerles una pregunta, pero antes de hacerles esa pregunta, permítame darles un contexto para que entiendan el porqué de la pregunta que les voy a hacer. En Colombia la educación o la industria académica es como una escalera que tiene muchos peldaños. Eh, Entre más peldaños tenga esa escalera, eh, pues más tiempo está el estudiante dentro de eh, el ascenso, desde que comienza hasta que termina eh, su proceso académico. Lo cual es bueno para las entidades educativas porque pues es obvio que entre más tiempo un estudiante permanezca en la industria académica, más ingresos le genera a esa industria. Un estudiante genera ingresos, un docente genera egresos, al docente hay que pagarle. Eh, Viendo esto, en Colombia existe, desde que ingresa una persona cuando es muy pequeña de edad, a lo que se llama una especie de prejardín, después a un jardín, después a algo así como un postjardín, después ingresa a hacer la primaria, 5 años, después se hace la secundaria, que son 6 años, y finalmente queda a puertas del proceso de la educación superior ya, es decir, una carrera técnica, una carrera universitaria, que le da paso a su vez a una maestría, que le da paso a su vez a un doctorado, un PhD, un MIT, lo que ustedes quieran llamarle. Todos estos son módulos, escalones que se inventa la industria académica para poder eh, tener a ese estudiante en la industria y obtener la mayor cantidad de ingresos posibles de él. Esto, en Colombia, la semana pasada se hicieron las famosas pruebas saber, o el examen del ICFES, que se le llama aquí. ¿Qué es esto? Pues cuando el estudiante termina secundaria, siempre tiene que presentar un examen de admisión a una universidad si desea ingresar a ella. Pues el Estado se ha eh, ingeniado para hacer ellos, a través del Ministerio de Educación, las llamadas pruebas saber. Entonces es un examen generalizado que le hacen a todos los estudiantes que terminan secundaria y que si obtienen el puntaje mínimo de un total de 400, 500 preguntas de conocimientos generales, el estudiante es admitido por la universidad. Si está muy lejos de estar en un puntaje ideal, a, ya queda a discreción de la universidad en forma autónoma si acepta o no al estudiante. Pero aquí yo me he dado cuenta, por ejemplo, de universidades que con 250 puntos, 270 puntos, o sea, 270 respuestas de 500 que se hacen, aceptan al estudiante. Porque vuelvo y les digo, el estudiante es una fuente de ingresos para las universidades. A ellos lo que les interesa es que venga el estudiante, meterlo en un semestre, en primer semestre, en un salón, hacer primero A, primero B, primero C, primero D, primero A, porque sabe que la mitad de esos estudiantes se les van a ir en segundo o en tercero por el éxodo universitario que existe como fenómeno en la educación de toda América Latina. Eh, pues bien, estas pruebas se realizaron la semana pasada y fueron las pruebas correspondientes al año lectivo de educación de 2020. Un año que, como ustedes saben, fue sumamente difícil en todo sentido por la pandemia. Desde febrero de 2020 ya era imposible prácticamente que un estudiante pudiera asistir a clases en forma presencial por el tema del virus, por el tema del contagio,
los estudiantes y los profesores entonces dejaban de asistir, hasta que el ministerio tuvo que tomar una decisión porque suspendía las clases para tratar de evitar esos contagios. Y luego, cuando pensaban o estimaban de que iba a descender el pico de contagios, los volvían a enviar nuevamente. Pero en ese tirijala se pasaron 2 o 3 meses hasta que finalmente se dieron cuenta de que no funcionaba el experimento. Ahí se perdió muchísimo tiempo. Decidió el ministerio entonces que lo ideal era la educación virtual. La educación virtual en Colombia no es viable, no es factible. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura virtual. En la capital, en Bogotá, el porcentaje de internet, de cubrimiento de la red es de un 65, 70%, 65%, y en el área rural es apenas de un 10%. Es decir, Colombia no tiene una infraestructura de cubrimiento virtual para poder garantizar algo tan delicado como es el proceso educativo. Sin embargo, insistió en que debía hacerse virtual. Entonces, a nivel virtual, todos nos dimos cuenta de que pasaban muchas cosas, ¿no? Y había muchas anécdotas, inclusive, sorprendían a los estudiantes durmiendo, otros haciendo otras cosas que no tenían que hacer, que quedaban en la cámara registrados, profesores también. A veces la cámara funcionaba, a veces no, a veces dejaban el micrófono encendido y decían cosas que antisonantes, etcétera. Un fracaso total, ¿no? O sea, y así se nos fueron los últimos 6 meses del año en la famosa educación virtual, que no sirvió para absolutamente nada desde mi punto de vista como docente que he sido. Aún así, el ministerio decidió que se debía hacer el examen del ICFES. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser el examen del ICFES o las pruebas a ver si ha sido un año irregularmente complicado para la educación? Es un año perdido, es que no se aprendió nada, la mitad de la gente se retiró, no hay cubrimiento de computadoras, de internet. Entonces, ¿cómo van a hacer para hacer las pruebas a ver? Si el aprendizaje fue muy mediocre, si es que hubo aprendizaje. Igual, de todas maneras, decidieron hacer el examen saber. Me llama la atención que una vez terminó el resultado de los exámenes saber, 6 estudiantes en todo el país obtuvieron un puntaje de 500 sobre 500, puntaje perfecto. Es decir, de 500 preguntas contestaron 500 correctamente. Y estamos hablando de conocimientos generales. Estamos hablando de lo que se ve en sexto bachillerato mucho más reforzado, que es biología, anatomía, ciencias, historia, trigonometría, cálculo, química, etc. Pero aún así los estudiantes obtuvieron 500 respuestas de 500 preguntas correctamente. A mí me llamó la atención, personalmente, me llamó la atención ese resultado, porque en medio de un año tan irregular y tan mediocre como fue el 2020 para la educación y para todo, hubiese 6 alumnos que tuvieron la capacidad de obtener un puntaje perfecto, como si las clases se hubieran dado normalmente, presencialmente y correctamente. Por eso es que yo, como ministro de Educación, si yo fuera el ministro de Educación, yo invitaría a esos 6 estudiantes a que vinieran a la capital y los invitaría a un aula magna, una aula bastante grande, para que mantengan la debida distancia, previa la requisa al ingreso del salón de lo que son teléfonos celulares, tabletas, computadores, y cualquier truquito de estos que a veces tienen los estudiantes para
copiarse de datos claves que le sirven para el desarrollo del examen. Y aparte de eso, en un aula magna, les coloco 6 docentes, uno a cada uno, a determinada distancia también, para que los vigilen. Solamente que esta vez, a esos 6 estudiantes que tuvieron 500 sobre 500, le voy a hacer el examen saber nuevamente. Pero le voy a hacer el examen saber nuevamente cambiándole todas las preguntas. El que sabe, sabe. Si la vez pasada le preguntaron cuándo fue la batalla de Boyacá y contestó el 7 de agosto de 1819, pues en este examen, si acaso saliese esa pregunta nuevamente, pues tiene que contestar que la batalla de Boyacá fue el 7 de diciembre de 1800, el 7 de agosto de 1819. El que sabe, sabe. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque de otra manera no puedo comprobar si realmente los estudiantes realmente estudiaron y se esforzaron por contestar 500 respuestas correctamente de 500 preguntas. Porque si hicieron algún tipo de trampa, nos están metiendo el dedo en la boca. Y eso sí, yo como ministro, yo no lo permitiría. ¿Por qué? Porque los estudiantes de alguna manera, al saber que el examen se hizo en forma virtual, o se iba a hacer en forma virtual, porque se hizo el examen en forma virtual, no fue presencial, es decir, que un estudiante podía contestar desde un computador, estuviera en su casa, estuviera en un café internet, en la casa de un amigo, con grupos de más amigos, cada uno con acceso a información de las diferentes materias que ve el estudiante que está contestando y le puede suplir la respuesta rápidamente para que conteste correctamente. Nos engañaron y nos metieron el dedo en la boca. ¿Por qué? Porque eso fue noticia nacional. O sea, sacar 500 puntos sobre 500 es una noticia nacional, porque nunca antes, anteriormente, jamás de los jamases, en un ingreso a universidad se había sacado un puntaje perfecto. Nunca, nunca. Por ahí se equivocaba el estudiante y si acaso en una, o en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco, pero no tenía las 500 perfectamente contestadas. Y digo, nos están metiendo el dedo en la boca porque asistieron los medios de comunicación, lo hemos visto en los noticieros, en las redes sociales, se toman fotos ellos, los estudiantes que tuvieron 500 sobre 500, con sus amigos, con sus familiares, van y los entrevistan los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y resulta que yo quiero saber si eso fue así o si hubo algún tipo de engaño. ¿Por qué? Porque si hubo algún tipo de engaño, para mí eso es corrupción. Y si lo hace como estudiante, para obtener 500 respuestas de 500 preguntas correctas, lo va a hacer mañana como profesional. Entonces viene el serrucho, viene el sobre con plata debajo de la mesa, viene la consignación en la cuenta de un país de paraíso fiscal, la corrupción. La corrupción que nos tiene carcomidos en Colombia, en América Latina y en el mundo. Por eso quisiera hacer esa prueba. Les cambiaré las preguntas entonces y me daría cuenta de los resultados. Sí, ojo, porque hay que otorgar el beneficio de la duda, siempre. Hasta no tener las pruebas, no. Pero les cambiaré las preguntas. Si me contestan las nuevas 500 preguntas correctamente y me vuelven a obtener 500 sobre 500, yo como ministro de Educación personalmente me encargo de que esos estudiantes escojan la carrera que quieran y la estudien en la universidad que quieran completamente gratis. La educación debería ser gratuita, pero como no lo es aquí en Colombia, yo sí les daría esa beca como una gratificación, como un premio, como un reconocimiento, porque hay que estimular al talento, a la capacidad, al interés, al entusiasmo, a la dedicación, al aprendizaje, que estos muchachos y señoritas nos han demostrado a través de sus resultados. Pero si no me contestan
las 500 preguntas correctamente, sino que me contestan 250, 270, 300, qué sé yo, no les permito el ingreso a ninguna universidad de por vida. Porque vuelvo y digo, es corrupción. Y si hoy lo hacen de estudiantes, mañana lo van a hacer de profesionales. Y ese es el mal, repito, que tiene carcomido el mundo, la corrupción. Yo les dejo esa inquietud a ustedes, otorgando el beneficio de la duda. ¿Se puede sacar 5 en un examen? Sí, se puede sacar 5 en un examen. Yo he sacado 5 en exámenes, pero han sido exámenes de 5 preguntas o de 10 preguntas. Pero exámenes de 500 preguntas, que todo sea perfecto, es algo que amerita la atención. Pues tanto así que fueron los medios de comunicación a entrevistarlos. Entonces quiero saber realmente si eso fue así o hubo algún tipo de engaño. No sé qué opinan ustedes. Cuéntenme si quieren. Hasta pronto.